continuamos con nuestro curso de alineación al estándar S0301, diseño de cursos de formación de capital humano, sus instrumentos de evaluación y manuales del curso. Pues entonces ya veníamos diciendo lo que es un poquito el estándar de competencia en general, que es un documento, las mejores prácticas. Y ahora vamos a ver de manera más puntual exactamente el elemento 1, es decir, la primera etapa del estándar de competencia, que se refiere a los conocimientos que debemos de tener para diseñar un curso. Es decir, si yo voy a diseñar un curso, tengo que tener esta información que nos indica el estándar, que es acerca de las teorías del aprendizaje, que es el cognitivismo, el conductismo, el constructivismo y el humanismo. Ya hablábamos brevemente que el cognitivismo tiene que ver con todo lo que la información que recibimos, todo el conocimiento que tenemos, o sea, es el área de dominio cognitivo, todo lo que se sabe, toda la información que se tiene sobre algún tema. Entonces, también está el conductismo, que ya decíamos que estudia las conductas del aprendizaje, ¿verdad? Y lo veíamos, que el ser humano no solo aprende de recibir información, sino de también experimentar, ¿no? Ya citábamos a Skinner, que él hacía experimento con los ratones, ¿verdad? Que los ponía en una cajita y entonces aprendían de la conducta, que apretando un botón accidentalmente recibían comida y después lo aprendían a hacer de manera racional, ¿verdad? El cognitivismo también tiene que ver mucho con el estímulo-respuesta, ¿verdad? Si te portas bien, te doy un premio, si no te castigo. El constructivismo y el humanismo básicamente es donde se le permite en el constructivismo al participante o al alumno construir de su propia experiencia. Es decir, lo que el alumno tiene que aportar también importa, porque es la manera en la que él aterriza o experimenta su propio conocimiento, ¿verdad? Entonces en este rol del constructivismo también se le permite al estudiante que aprenda a través de su propia experiencia, y en el humanismo, pues como su nombre lo dice, ve al participante no solo como un ente que necesita recibir información o hacer algo o experimentar algo, sino que también considera cómo se siente, ¿verdad? Que si tiene cubiertas sus necesidades básicas. Ya lo veremos más adelante en la pirámide de Maslow. Y básicamente en qué condiciones está para aprender, si tiene todo lo necesario, ¿verdad? Entonces hay que tener también principios de aprendizaje en los adultos. Ya decíamos que en este hay que considerar la voluntad de aprender, la motivación para aprender y la constancia en base a la experiencia. Es decir, tenemos que encontrar algo que realmente el adulto encuentre útil para que le sea atractivo y se sienta motivado a aprender, ¿verdad? Entonces hay que tener conocimiento sobre cómo aprenden los adultos según el estándar de competencia. Hay que tener también conocimiento sobre las siguientes técnicas instruccionales, que es el cómo vamos a transmitir ese conocimiento a los participantes. Es el cómo, o sea, si yo sé de cognitivismo, de la información que tengo, ahora, ¿qué técnica voy a usar para transmitir información, ¿verdad? Que es cómo la voy a transmitir. Tenemos la técnica demostrativa, que también cubre el área de dominio conductista, que es a través del estímulo-respuesta, que es el experimentar, ¿verdad? Entonces, la demostrativa, entonces una técnica demostrativa es el cómo se hace algo, ¿verdad? Tenemos la técnica de diálogo-discusión, que es más que nada para empatizar la importancia que tiene el alumno, también lo que tiene que expresar. Entonces, como es una técnica de diálogo-discusión, el alumno también tiene un rol igualmente importante que el instructor. Entonces, de esta forma también se le ve como ser humano, y por eso esta técnica solucionas o le das un carácter importante también al aprendizaje en cuanto al constructivismo y el humanismo. Entonces, tenemos que son las tres áreas, o sea, la forma de cómo transmitir el conocimiento, que son las técnicas instruccionales, y el conocimiento mismo, que es de tipo informativo, que es de tipo de acción, que hay que dejar al participante que aprenda,
y que también hay que tener en cuenta en qué condiciones está, cómo se siente, ¿verdad? Entonces, continuamos con, también hay que tener conocimiento de la conducción del curso en sí, ¿verdad? De la clase. Entonces, en esto tenemos la descripción de las siguientes técnicas grupales, que es la rompehielo, que es cuando tú te presentas al grupo, ¿verdad? Entonces, se hace para que, pues, se entren en un ambiente de confianza y ambas partes se sientan ya relajadas y no tanto como en el hecho de que se está en un curso y hay que ser muy estrictos, ¿verdad? Sino que rompe esa tensión, ¿verdad? Entonces, luego tiene otra técnica de manejo de grupos durante la impartición del curso, que es la técnica energizante, que es como su nombre lo dice, pues da energía, ¿verdad? Entonces, si vemos que en cierto momento del curso la energía está decayendo, pues entonces generamos una actividad que los active, ¿verdad? Ya sea ponerlos a hacer algo de movimiento, alguna actividad con las palmas, cualquier otra cosa que les devuelva la energía, ¿verdad? Y una técnica de cierre, de conclusión, que englobe todo lo que se ha visto, si se cumplieron los objetivos previamente descritos en el documento de planeación, ¿verdad? Entonces hay que tener conocimiento, hay que saber cómo impartirlo, hay que saber cómo manejar el grupo y tener las técnicas de inicio, durante y de cierre para que a la hora de diseñar un curso pues tengamos cubiertos todos los elementos que nos requiere el estándar 301. La carta descriptiva es como ya lo hablábamos, el documento de planeación, es decir, yo pongo por escrito todo lo que me dicta el estándar que yo tengo que incluir en mi curso. Entonces, si hablamos de los dominios del aprendizaje del saber, ¿qué nos dice el estándar? El dominio cognitivo, o sea, el saber, hace referencia al aprender a conocer. En este rubro se clasifican todas aquellas conductas o comportamientos en las que predominan los procesos mentales e intelectuales del participante, que van desde la memorización hasta la aplicación de criterios y elaboración de juicios que requieren una actividad intelectual compleja. Es decir, todo lo que se relaciona con el aprendizaje, la información almacenada, tiene que ver con el área de dominio cognitivo, es decir, todo el saber, como se dice ahí puntualmente, eso es el área de dominio cognitivo, ¿verdad? Ahora, si tenemos el área de dominio psicomotor, que nos dice el estándar, tiene que ver con la coordinación gruesa, es decir, lo que muevo con mis brazos, ¿verdad? Mis piernas completas o todo mi cuerpo, y de los movimientos corporales o la comunicación verbal y no verbal. Se utilizan verbos que refieren a la generación de habilidades motoras, como construir, ¿verdad? Lo que hago con mis manos, elaborar, confeccionar, etcétera. Es decir, esta área de dominio psicomotor tiene que ver con el hacer, una habilidad motora. El área de dominio afectiva, es decir, lo que nos dice el estándar, aprendemos a hacer. En esta área se incluyen aquellas conductas que ponen de manifiesto actitudes, emociones y valores. Cuando hablamos de estas conductas, es decir, quiénes somos, ¿verdad? Y se tienen que integrar. O sea, si yo soy una persona disciplinada, pues se tiene que notar a la hora que yo diseño un curso, o como lo requiere el estándar, tengo que ver que el alumno o el participante tenga disciplina también, ¿verdad? Que tenga pulcritud en su trabajo. Todo eso es el área de dominio afectivo. ¿Quiénes somos a la hora de hacer o que demostramos conocimiento? Eso es el área de dominio afectivo. Entonces, cuando hablamos de la etapa ya de empezar a diseñar nuestro curso, tenemos que, o sea, ya me voy a poner a hacer mi curso. ¿Ahora qué sigue, Jesús? ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar a quién es que voy a dirigir este curso, ¿verdad? Hablábamos un poco que cuando vamos a diseñar un curso, siempre tenemos que partir del punto que no es lo que yo quiero exactamente, lo que yo siento, ¿verdad? O lo que yo tengo una corazonada, que esto es lo que más le puede servir al alumno. No es lo más recomendable, aunque tengamos la buena intención de hacer esto, ¿verdad? Entonces, bueno, antes de iniciar o de diseñar un curso hay que tener en cuenta la identificación del perfil objetivo.
Y para esto, entonces, hay que partir de la necesidad que hay en el área que decidamos resolver un problema. Entonces, ¿yo cómo voy a saber a quién voy a dirigir un curso si ni siquiera sé lo que necesitan, verdad? Entonces, ¿qué es lo mejor, la mejor práctica que podemos hacer ahora que conocemos de los estándares? Bueno, ya les recomendaba previamente una página que es el RENEC, donde viene todos los estándares de competencia, que son realmente las necesidades que tienen las empresas, o sea, los requerimientos que alguien tiene que saber para que lleven una inserción al área laboral de manera exitosa. O, por ejemplo, si hablamos de cualquier profesión, pues entonces en esos estándares de competencia están las mejores prácticas, es decir, cosas que de verdad sí son útiles para enseñar. Entonces, si yo baso mi curso en una necesidad ya detectada previa por un análisis que llevó a cabo el conocer a través de sus sistemas de implementación, que ya se recogió esa información. Entonces, si yo baso un curso basado en mejores prácticas, o sea, los estándares de competencia, yo voy a encontrar que voy a poder resolver necesidades específicas de mi área, ¿no? Por ejemplo, si tu área es, por ejemplo, los idiomas, ejemplo, el inglés, entonces yo voy al RENEC, busco inglés y me van a aparecer los estándares con las mejores prácticas, es decir, lo que tiene que saber alguien para que le sirva, ¿verdad? Entonces, si yo parto de ese punto, entonces ya voy a dirigir mi curso, lo voy a apuntar hacia una necesidad que ya tiene demanda. Entonces, identificar a la población es mucho más fácil. Es decir, vamos, si hablamos del inglés, entonces si yo voy a diseñar un curso de inglés, bueno, ¿qué nos dice el estándar de competencia de inglés, por ejemplo? Que hay que saber de tiempos verbales, hay que saber de los verbos modales y el reporte en directo, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer un curso que vaya dirigido a adultos que se quieran integrar al trabajo, es decir, mi perfil va a ser personas entre, digamos, 20 y 28 años, quizá más con tales estudios que deseen trabajar en una empresa que solicite personal bilingüe, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tengo mi perfil basado en un estándar, entonces va a ser muy fácil impartir algo de valor, que realmente va a impactar y va a tener un interés porque no viene de ninguna invención, porque está respaldado en un estándar de competencia que a su vez está respaldado en la ley en la Ley de Educación General, ¿verdad? En su artículo 43. Bueno, entonces partiendo de este punto que ya tenemos un perfil identificado basado en requerimientos reales, entonces ahora sí diseñamos los objetivos de aprendizaje, ¿verdad? Que es qué es lo que va a lograr mi participante, mi estudiante o a quien está dirigido el curso al finalizar este. Entonces, en este momento, pues ya decidimos si solo vamos a enseñar alguna de las secciones que vienen ahí, solo un tema, qué es lo que vamos a resolver. Ahí se dice con el diseño de los objetivos, ¿verdad? La generación de instrumentos, bueno, yo te recomiendo que inmediatamente después de que tú decidas los temas, o sea, que decidas que tengas los objetivos, más bien que tengas los objetivos definidos, entonces tú procedes exactamente en este orden a evaluar, a redactar los instrumentos de evaluación. ¿Por qué? Porque es como yo voy a comprobar que estos objetivos se van a cumplir. Si yo puse al finalizar el curso, mi estudiante va a ser capaz de hacer preguntas en inglés. Entonces, ¿qué voy a poner a la hora que voy a generar mis instrumentos de evaluación? Pues voy a comprobar, por un ejemplo, voy a hacer, por ejemplo, voy a preguntarles por la estructura de una pregunta, voy a preguntarle por los elementos que conforman una pregunta, ya sea modo interrogativo, modo afirmativo, modo negativo, ¿verdad? Toda esa información, una serie de preguntas que recojan esa información, que me indiquen que mi participante educando sabe de eso. Entonces, una vez que diseño los objetivos, inmediatamente me paso a elaborar los instrumentos de evaluación.
¿Para qué? Ya al tener tú bien definido cómo vas a recoger esa información, cómo es que tú vas a comprobar que el alumno va a tener cómo es que cómo es que vamos a comprobar que el alumno sabe eso. Es más fácil ya determinar los contenidos, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, vas a ver hacer preguntas, entonces le pongo la teoría, ¿verdad? En mi manual de cómo todas las teorías que envuelven a la pregunta, pero el instrumento de evaluación ya está basado en recoger la información que está redactada en el objetivo. Entonces, en la etapa 5, pues ya pasaríamos a las estrategias de aprendizaje, o sea, es decir, qué tengo que saber o sea, ya lo mencionábamos, las diferentes áreas para establecer bien cómo es que las voy a enseñar y cómo es que voy a comprobar que las aprende mi alumno, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice puntualmente el estándar. Los destinatarios de un curso es un conjunto de personas que se reúnen con un objetivo común. En la capacitación se trabaja con grupos cuyo objetivo es el aprendizaje. Los destinatarios varían según las necesidades de conocimiento, habilidades o actitudes que se detecten. En los grupos de aprendizaje cada individuo es diferente, por ello es importante conocer las características académicas, laborales, sociales y culturales que los distinguen y definir el perfil del participante, es decir, los destinatarios del curso. Bueno, entonces, si yo voy a dirigir, por ejemplo, un curso de inglés, pues tengo que tener en cuenta a quién se lo voy a dirigir. Sí, ¿por qué? Porque las necesidades de aprender de un adolescente no van a ser las mismas que las de un adulto que viaja, las de un adulto que necesita exponer, las de un adulto que hace encuestas por teléfono, las de un niño que ve caricaturas en inglés y que solamente tiene el interés, las de una persona que solo quiere entender películas o solo quiere entender canciones. Entonces, todas las necesidades son diferentes. Por eso hay que tener, y las edades obviamente también. Entonces, a la hora de dirigir un curso, tengo que enfocar, tengo que definir en mi perfil a quién es que yo voy a dirigir ese curso. ¿Para qué? Para que mis objetivos estén enfocados a resolver alguna necesidad que tenga el participante, ya sea de viaje, ya sea de conocer la cultura, ya sea enfocado a alguna práctica que es por ejemplo, las encuestas o cualquier otra área en específico que necesiten resolver. Es decir, necesito saber a quién apunto ese curso, porque es como si yo digo, curso de inglés, pues es para todos y para nadie a la vez, ¿verdad? Entonces hay que saber a quién se va a enfocar un curso y esto es lo que nos indica el estándar. Hay que tener el perfil bien definido. ¿Y qué es esto de la población objetivo? Más específicamente, según nos indica el estándar, pues son las características demográficas, ¿verdad? La edad, el sexo, como ya lo veíamos, la nacionalidad, las características socioeconómicas, ingreso, ocupación, educación, nivel socioeconómico, todo esto, ¿verdad? Porque también hay que hablar de la duración del curso, de los costos, entonces, ¿quién puede cubrir el costo que yo voy a diseñar, ¿verdad? No es lo mismo diseñar un curso de 2 o 3 días que diseñar un curso de 3 meses. También hay que tener en cuenta el nivel socioeconómico, cuánto va a costar mi curso, ¿verdad? Para que tenga realmente ese enfoque de hacia quién va dirigido y pues se cumplan también sobre todo los requerimientos del estándar, puesto que todo este conocimiento, recordemos que es para nosotros ser evaluados, pero también para que ustedes cuando diseñen un curso pues tengan un impacto positivo en la vida de sus participantes, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también los conocimientos previos, ¿verdad? Es decir, si yo voy a apuntar un perfil, tengo que definir si mi participante requiere conocimientos previos o si voy a impartir desde cero. Todo eso se especifica, ¿verdad? Cuando hablamos de las necesidades de capacitación, se refiere a la problemática específica de la población a atender, ya lo mencionábamos, el objetivo a cumplir con los requerimientos del mercado y las expectativas del cliente. ¿Qué es lo que decíamos? Pues bueno, ¿qué voy a obtener de tu curso? ¿Qué resuelve mi curso? ¿Cómo es que lo resuelve? ¿Cómo es que yo lo imparto? ¿Cómo es que lo compruebo, verdad? Nos dice, los cursos de capacitación son en su mayoría generados por los resultados
de la detección de necesidades de capacitación. Es decir, yo no puedo diseñar un curso hasta no detectar una necesidad, porque si no, mi curso no tiene realmente un valor y por lo tanto no va a despertar un interés o una motivación, ¿verdad? Porque no está enfocado a resolver una necesidad. Entonces, ¿qué es el proceso orientado a la estructuración y desarrollo de planes y programas para el establecimiento y fortalecimiento de conocimientos, habilidades o actitudes en los participantes de una organización, con la finalidad de contribuir el logro de los objetivos corporativos y personales? Es decir, hasta que yo no tengo detectado una necesidad, un problema, entonces es que yo le puedo poner una solución, ¿verdad? Entonces, la detección de necesidades, pues muchas veces se puede realizar con encuestas o atendiendo al campo laboral, ¿verdad? Donde se están realizando las actividades, entonces tú puedes fungir la función de observador. Entonces, tú puedes recoger información de cuál es la necesidad que tienen algunas empresas de mejorar sus procesos, ¿verdad? Entonces, de ahí, o preguntándole muchas veces a los mismos trabajadores qué problemas están encontrando. Entonces, es que tú puedes diseñar un curso con enfoque, ¿verdad? De competencias, que es decir, va a resolver un problema, tengo cómo enseñarlo y cómo comprobar que estás aprendiendo, ¿verdad? Entonces, el elemento 1, como ya vimos, nos dice puntualmente exactamente lo que tenemos que saber. Toda la serie de conocimientos, de actitudes y valores a la hora de diseñar un curso y los enfoques que debemos cubrir para que seamos competentes en este estándar. Hasta aquí con el elemento 1 del estándar de competencia SE0301. Gracias, hasta la próxima.